Bueno, muchachos, entonces, claros ahí con esa, con esa conclusión. Condensadores e inductores que ya vamos a empezar a verlos, funcionan en DC y funcionan en AC. La competencia que estamos viendo, esos elementos los vamos a ver funcionando en DC inicialmente. Después los vamos a ver funcionando en AC también. Como les dije ahora, las características funcionales en el circuito van a cambiar, pero sus características básicas y su definición y su forma de operar sigue siendo la misma. Esa no va a cambiar porque sea el tipo de corriente. ¿Listo? Claros, entonces, claro, compañero, entonces en la explicación por el tamaño del condensador respecto a la capacitancia y el voltaje de operación. Sí, profe. Listo, bueno, listo, muchachos. Entonces, bueno, eh, nosotros en los inductores vamos a ver que tiene características muy parecidas a las de las resistencias. ¿Listo? De hecho, vamos a ver cuando tengamos que asociarlos, tenemos que unir inductancias o inductores, vamos a ver que de hecho esa suma sigue siendo la misma suma que se realiza con las resistencias o resistores. Y eso se debe a que el funcionamiento, inclusive para uno revisarlos y todo, sigue siendo igualito al de las resistencias. Entonces vamos a ver. No es muy complejo lo que vamos a verificar. Ya les voy a compartir la pantalla, muchachos. Ya les voy a compartir pantalla. Mm, la presentación acá. Esta presentación, muchachos, apenas la tenga lista, se las paso, muchachos. Yo creería que mañana ya la tengo lista, que me falta agregarle un par de elementos. Ya están viendo ahí la pantalla, muchachos, la presentación. ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces resulta que las bobinas, muchachos, también son llamadas inductores, inclusive dependiendo, pero ya cuando empecemos a hacer aplicación con esas bobinas o esos inductores, ya también los llaman reactores. Listo, es muy común uno escuchar esos nombres. Esto, a veces los nombres, mire que es lo mismo, digamos, con los condensadores, mire que nosotros le decimos condensador, pero el nombre pues más utilizado es el capacitor. No es que sea uno o sea el otro, o sean lo mismo, o sean diferentes, no. A veces cambia dependiendo inclusive de la jerga que utilice el medio técnico en el que usted esté. Inclusive a veces hasta el país, ¿cierto? Dependiendo de dónde esté, ese nombre varía, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo exactamente lo mismo. Eso es algo muy parecido como cuando hablamos de voltios, ¿cierto? ¿A cuántos voltios? ¿A 120 voltios o a 220 voltios? Pues resulta que la palabra voltio es una palabra que nosotros finalmente modificamos en el habla hispana, pero la palabra adecuada para la unidad son los volts, ¿cierto? Porque casi todos, cuando ustedes vieron la historia de la electricidad, vieron que casi todas esas unidades fueron nombradas según el apellido del descubridor, ¿cierto? Entonces eso era, entonces hablamos de volt, de ampere, ¿cierto? Nosotros nada, de cuántos voltios, de cuántos amperios, ¿cierto? Realmente esas unidades son volt, ampere, ohm,
¿cierto? No son ohmios, son ohm. Pero ¿qué pasa? Si nosotros decimos cuántos voltios, pues está bien y lo entendemos y lo comprendemos. Inclusive ya encontramos textos donde se utilizan esas palabras de esa manera. Eh, pero no va a cambiar para nada, ¿cierto? Lo que sí me parece importante es que nosotros lo identifiquemos, que sepamos cuando nos hablen de eso, que digamos, ah, si no es que la forma correcta sí debería ser volt, sí debería ser ampere, pero nosotros sabemos que ya pues, hablamos de voltios y amperes. Yo no sé si alguna vez les he hablado del metro. Ah, creo que sí, ya les hablé cuando hablamos de unidades, de conversión de unidades. Vimos que les contaba, perdón, que es que el metro, usted va y le pregunta a un ferretero, señor de la ferretería del barrio o algo, usted pregunta por un flexómetro y no sabe qué es un flexómetro, pero usted le pregunta por el metro y él sí, sí le va a entender. Y nosotros sabemos que el metro es la unidad de medida y el elemento con el que se mide la longitud en metros se llama flexómetro o cinta métrica, bueno. Eh, pero entonces eso no nos va a generar a nosotros ninguna discordia, simplemente estamos utilizando los nombres y sabiendo que van a ser los mismos. Entonces, bueno, nosotros, los inductores como tal, tienen una forma particular y es que ellos son hechos con un arrollamiento, ¿cierto? Todos los inductores tienen esa forma, tienen la forma de un arrollamiento realizado con varias espiras. Una espira es una vuelta, están viendo la bobina que hay ahí, esa bobinita, esa bobina, mire que tiene, ¿cuántas vueltas de alambre ven ustedes ahí? Alguien que me diga, por favor. Como de 12 a 14. Mm, si de pronto la resolución no es muy buena, ¿ok? 16. Sí, a ver, contemos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Tiene 13 vueltas. O sea que esa bobina, por ejemplo, tiene 13 espiras. Listo. Conclusión. Una bobina está hecha con varias espiras. ¿Sí se la pillan, muchachos? Ese, ese concepto, ¿por qué? Porque resulta que nosotros a veces nos hablan de bobinado. Cuando veamos por allá transformadores, vamos a ver que hablamos de bobinados o de devanados, y son lo mismo. Pero ¿qué es un bobinado o un devanado? Son varias bobinas de estas. Cuando yo tengo varias en un solo dispositivo, eso se llama un bobinado o devanado, porque tiene varias bobinas. Pero en el caso nuestro vamos a hablar de la bobina, una sola bobina, pero tiene varias espiras. Listo, tiene varias vueltas. Esto, ojo pues ahí. Entonces resulta que esas bobinas pueden estar inclusive en presencia de nada núcleo. ¿Qué es un núcleo para una bobina? Un núcleo para una bobina es un elemento que va en medio de la bobina. ¿Por qué? Porque resulta que las bobinas, todas funcionan como si fueran un conductor, ¿sí? De hecho, ellas son, para usted armar esa bobina es un conductor, uno la ve ahí, si ustedes la están viendo, pues no sé, de pronto con la resolución que se esté proyectando la conexión, pero si ustedes la ven bien, ella tiene en las puntas, se ve un material diferente, las dos punticas del alambre que hay ahí, porque él tiene un recubrimiento, ese recubrimiento es un aislamiento, es un esmalte o un barniz. Ese esmalte o barniz me garantiza que quede aislado, porque si yo hago eso con alambre pelado, así como lo tengo ahí, pues haga de cuenta que tiene un solo conductor y no va a generar ningún efecto en él. Pero en este caso él es un conductor y está aislado, tiene un aislamiento, esa es la característica.
Todas las bobinas son hechas con un conductor aislado. De alguna manera tiene que ser aislado. Esa es una de las características. Y ese aislamiento en presencia de un núcleo, sea de aire o de algunos materiales que ya vamos a ver, esa bobina en presencia de esos elementos genera algo que se llama campo magnético. Ustedes cuando empezaron a ver electricidad, vieron que había una propiedad física de cualquier elemento por donde circulara corriente y era que alrededor de él se generaba un campo magnético. ¿Listo? Ese campo magnético que se genera a través de perdón, alrededor de un conductor puede ser sumado. O sea que, por ejemplo, ahí tenemos 13, contamos ahorita, ¿cierto? 13 vueltas, o sea que tenemos 13 campos magnéticos ahí sumándose. Esos campos se suman y cuando están en presencia de un material como el del, como un material como el hierro en su núcleo, eso nos ayuda a que el campo magnético sea allí aprovechado y se almacene. ¿Listo? Cuando hablábamos del condensador, hablamos de que ese condensador o capacitor almacenaba energía en forma de voltaje. En esta bobina vamos a ver que gracias al fenómeno de la inducción, él también almacena la energía. Esto en forma de campo magnético. Si traducimos esto a lo que hacíamos con el condensador almacena la energía en forma de campo eléctrico, la bobina en forma de campo magnético. ¿Listo? Cuando ustedes vieron la resistencia de materiales, vieron que todos los conductores eléctricos, aunque fuera el oro, el cobre, la plata, ¿cierto? Aunque fuera alguno de esos materiales tan buenos conductores, tenían un poquito de resistencia. Aquí no va a ser la diferencia. Esa bobina está hecha con ¿qué? Con un conductor y el conductor tiene esa particularidad, sigue siendo la misma, tiene resistencia. Aquí ahí se va a oponer un poco al paso de la corriente eléctrica, él se opone. Pero entonces, ojo, aquí estamos conceptualizando, muchachos. No sé si ustedes en algún momento, voy a ver si encuentro por aquí una imagen de eso, llegaron a ver o a utilizar mejor unos pitillos. Viene un pitillo que a veces lo sirven con las malteadas, es un pitillo que tiene la forma de ese espiral que estábamos viendo ahí. Dejaron de ver la pantalla en este momento, ¿cierto, muchachos? O todavía están viendo. Yo ahorita lo veo. Toda la vez, Todavía listo, se proyecta, sí, señor. Todavía se ve, profe. listo. Están viendo la forma de la bobina, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, esa forma de la bobina también la tiene unos pitillos, ¿cierto? Esos pitillos con los que a veces sirven las malteadas, que tienen esa forma de espiral, si en algún, bueno, no solo una malteada, hay hasta vasos y hay cosas. Mi hija es fanática de los vasos, ella tiene vasos que tienen esa forma, pues, del pitillo en espiral. Pero si usted va tomado por ese pitillo y compara con un pitillo normal, usted tiene que hacer más fuerza para succionar el líquido que esté tomando, porque como da de vueltas por ese espiral, entonces es como si se generara como un retraso. De hecho, si usted pudiera hacer el ejercicio, ojalá pudieran, muchachos, tener un pitillo en forma de espiral y un pitillo normal y usted succiona por los dos a la vez, va a ver que el líquido va a llegar primero a su boca por el pitillo que está recto, diferente con el que tiene la espiral. Entonces, en la corriente eléctrica va a pasar lo mismo. Estoy buscando por acá una imagen de estas. Y no, de hecho, no, y de hecho, ojalá no compren esos vasos, porque esos pitillos, por esa forma que tienen, almacenan mugre. Me da hasta pena mostrarles el que tiene mi hija. A ver por aquí. Este está bueno. Está bueno.
A ver, vamos a ver aquí. Para que sepamos de qué estamos hablando. Uy, muchachos, regalen un momentico que sirva mucoso. Disculpe un momentico, muchachos, que ya retomamos. Bueno, listo, muchachos. Mm, ya les voy a responder, muchachos. Haciendo preguntas, ya les voy a responder. Voy a mostrarles la imagen del... Listo. Esto es más o menos lo que les quería mostrar. Eh, si alguno no llega a utilizar un pitillo de estos, pues no específicamente en un vaso ni... No, me refiero al pitillo, la forma del espiral del pitillo. ¿Mm? Si nosotros movemos succionamos con un pitillo de esos, vamos a ver que toca esperar un poquito a que, o sea, es como si fuera más lento. El flujo del líquido es más lento. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica. Recuerden que si yo voy a mirar, pues vamos a la presentación, si yo voy a mirar la tensión, si yo voy a medir el voltaje o la tensión entre estos dos puntos, yo coloco mi voltímetro aquí entre estos dos puntos, voy a medir la tensión. Yo lo que necesito es que haya corriente a través de todas estas espiras, a través de todos estos elementos.
Pero si no hay corriente en todos los elementos y no hay corriente que entre por esta punta, dé la vuelta y salga en esta, hasta que no haya corriente ahí, yo no voy a tener voltaje, yo no voy a tener tensión ahí, no voy a alcanzar a medirla aún. Entonces, piensen en que en vez de tener un flujo de un líquido, vamos a tener un flujo de electrones. Entonces, la corriente va a estar ahí, los electrones van a estar corriendo por ahí, pero nada que llegan hasta este punto, hasta que no lleguen, yo no puedo medir tensión. O sea, mi tensión va a ser cero. Esa es la característica de la bobina. Mi tensión aquí va a ser cero. ¿Hasta cuándo? Hasta que la corriente haya dado la vuelta por todas estas espiras y aparezca aquí. Cuando apareció ahí, listo, ya, ahora sí. Ahí sí me va a aparecer tensión. Después vamos a ver eso en una aplicación, muchachos. Vamos a ver, por aquí ya hay una pregunta. En un inductor con más espiras, ¿cómo es el comportamiento de la corriente? Bueno, entre más corriente tenga yo, bueno, ya es que, perdón, es que se me adelanta un poquito, pero no importa. Lo que pasa es que vamos a ver ya las unidades de medida de los inductores por su característica, y vamos a ver que entre más bobina, entre más grande sea el bobinado que yo tenga, pues la inductancia va a ser más alta. Y esa inductancia se mide en una unidad que se llaman henrios. Ya vamos para allá, ¿listo? Y vamos a ver qué pasa pues cuando tenemos eso de esa manera. Bueno, entonces habíamos hablado de que si yo tengo una corriente, vamos a ver la imagen que está del lado derecho. Si yo tengo una corriente que atraviesa un conductor, alrededor del conductor aparece un campo magnético. Ese campo, por la forma que tenemos ahí de las espiras, yo tengo un campo alrededor constantemente en todas las direcciones. ¿Listo? Ese campo es el que nos va a facilitar a nosotros comprender la unidad de medida. Entonces miremos ahí, muchachos. Nosotros las bobinas las vamos a medir en una unidad que se llama henrios. Entre más bobinas, entre más espiras tenga yo en ese devanado, en ese bobinado, o en esa bobina, mayor va a ser la inductancia que allí tenga. Pero no solamente depende de la bobina ni el tamaño de la bobina, también depende de la corriente que atraviesa esa bobina. Hoy no vamos a hablar de formulaciones, pero mañana vamos a hablar de formulaciones. Lo mismo que con el capacitor o condensador, algunas son unas fórmulas para comprensión de qué hace que esa bobina sea de mayor inductancia o de menor inductancia. Solamente es para eso, pero nosotros no vamos a trabajar esas unidades ni vamos a tener lo mismo que con el condensador. Nosotros no vamos a tener que calcular una bobina cada vez que vayamos a hacer un montaje de un circuito. Sí, el condensador era igual, ¿cierto? No vamos a tener que calcular el tamaño del condensador, no. Saber por qué el tamaño del condensador, saber por qué el tamaño de la bobina y cuál es el efecto que por su inductancia, en este caso, cuál es el efecto que por su inductancia va a tener en el circuito. Eso sí es importante para nosotros. Listo. Muy, muy importante, muchachos. Antes de que se me olvide, por la característica que él tiene, mire que en DC decíamos que el condensador se comportaba como un circuito abierto. Listo. En DC la bobina se comporta, ya vimos, miren la corriente, ¿cierto? Estamos viendo en el anterior, ¿cierto? Mire que él es una bobinita, pero sigue siendo ¿qué? Un conductor, un alambre enrollado. Pero en este caso, la corriente que lo atraviesa va derecho, ¿cierto? Terminó, se demoró un poquito, pero apenas termina, ¿qué pasa? Ya sigue derecho. Conclusión, una bobina en presencia de la corriente directa, como la tenemos ahí, se comporta como un cortocircuito. Por eso es que yo una bobina
o un transformador, en el caso pues ahorita vamos a ver que con bobinas yo hago transformadores, yo no puedo dejarlo conectado a la corriente directa, que se quema, es un cortocircuito, ¿listo? Entonces, bueno, volvemos. Eh, una bobina almacenar energía en forma de campo magnético, entonces yo puedo hablar de que ya es un inductor que se puede medir su capacidad de almacenamiento en henrios. ¿Listo? Los henrios me determinan entonces la inductancia. Esa inductancia va a depender inclusive del tipo de conductor del que esté hecho esa bobina, así como pasaba lo mismo con la resistencia. Si la resistencia, el resistor, perdón, si el resistor estaba hecho con cobre, con hierro, con, ¿con qué otro material? Con plata, con oro, ¿cierto? Dependía de la resistividad del material. Aquí pasa exactamente lo mismo. Los materiales hacen que cambie inclusive la inductancia. ¿Listo? Si yo tengo muchas vueltas en la bobina, si tengo muchas espiras, pues voy a tener mucha inductancia. Pocas espiras, poca inductancia. Y vamos a ver que dependiendo el núcleo del que esté hecho, pues yo facilito, porque como él almacena energía en forma de campo magnético, yo puedo facilitar que ese campo magnético se dé de una manera más fácil. Y al tener un campo magnético que sea de una manera más fácil, pues voy a poder ser más efectivo, más eficiente, y esa eficiencia significa que voy a poder almacenar más energía en forma de campo magnético. Vamos a ver, por ejemplo. Aquí tenemos símbolos, muchachos, antes de que se me olvide. Eh, Dependiendo del núcleo del que esté hecha la bobina, el símbolo cambia. ¿Listo? Miren el del medio, extremo izquierdo, lado izquierdo. Si yo no tengo nada, el símbolo, y ese es el símbolo más común que encontramos de la bobina, son esas como, mira que inclusive se asemeja como a las espiras, ¿cierto? De hecho, son las espiras ahí una a una. No es que usted vaya a tener que decir de cuántas espiras es de 13, entonces voy a hacer 13 vuelticas ahí, no. Porque imagina cuando le toque hacer una bobina de 500 espiras, se va haciendo ahí 500 círculos, no, no, tampoco. Hacemos solo unos pocos. Si no tengo ningún núcleo, o sea, que es de aire, miren que no tengo nada sobre él, sobre la bobina. Pero miren, por ejemplo, el de arriba, núcleo de hierro, dos líneas continuas. Núcleo de ferrita, dos líneas discontinuas. ¿Listo? Esos son los tres símbolos que nosotros utilizamos para la bobina. En el caso, pues, de tener una sola, ¿cierto? Ya vamos a ver que cuando tengamos varias, ya hablamos de un transformador y ese símbolo cambia un poco, pero sigue siendo muy parecido. Vamos a ver. Eh, Me llamó mucho la atención y por eso coloqué esta imagen, muchachos, porque miren que hay algunas bobinas que están hechas sobre formas físicas como la de una resistencia, un resistor. O sea, que es probable que nosotros a veces veamos en un circuito físico, ¿cierto? Una tarjeta electrónica, veamos un elemento parecido a una resistencia, pero no es una resistencia, sino que es una bobina, pudiera ser. Eso, entonces para que tengan cuidado. Mm, de pronto eso va a ser muy poco probable pues que nosotros lleguemos a encontrar ese tipo de elementos, por lo menos en esta primera etapa en la que estamos de reconocer los elementos en el circuito. Y tenemos entonces, por ejemplo, bobinas con núcleo de hierro. Estas sí son muy comunes, muchachos. De hecho, vamos a ver en algunas aplicaciones que aparecen las solenoides y tienen, la mayoría tienen esta forma. Tienen esta forma que tenemos en la imagen del lado izquierdo. Listo, después vamos a ver cómo funcionan y van ustedes mismos a deducir por qué tienen esa forma. Bueno, entonces lo mismo, están hechos con alambre, la misma aplicación, el alambre es aislado, ¿listo? Se utiliza mucho para los electroimanes. Por ejemplo, una solenoide que les hablaba ahora, muchachos, una solenoide es un tipo de válvula que funciona con electricidad.
sea, por ejemplo, hablemos de qué, no, hablemos antes de la solenoide para válvula. Yo no sé si conocen las cantoneras. Una cantonera es es una chapa de puerta, una chapa normal, pero se acciona con electricidad. Esas son las chapas que a veces vamos por ahí a una oficina o a un edificio, a veces, ¿cierto? Que uno timbra y le abren por ahí de un botón, un pulsador, y usted escucha cuando la puerta suena, ¿cierto? Eso inclusive suena feo, vibra, suena duro. Es porque se acciona a través de un campo magnético un elemento con un resorte y jala el pestillo de la chapa y abre la puerta. Listo. Ese tipo de bobinas tienen como núcleo hierro. Listo. Se utilizan, por eso es que la mayoría se utilizan para válvulas y para cantoneras y elementos así que funcionan con un electroimán. Después vamos a ver si tenemos materiales suficientes cada uno en las casas y hacemos un ejercicio de electroimán con un destornillador y un alambre para bobina y una batería, una pila. Y con eso vamos a ver que nosotros podemos eh, hacer un electroimán que no es un electroimán permanente, infinito, pero sí es un electroimán permanente con determinado tiempo de duración. Va perdiendo su característica. Bueno, entonces ahí tenemos una bobina con núcleo de hierro de forma toroidal, que toroidal es esta de acá del lado derecho. Miren que es como, como una rueda y esa forma de la bobina se llama toroide. Es por eso dicen una bobina de forma toroidal. Estas dos que tenemos aquí son las más comunes en los circuitos electrónicos. ¿Listo? O sea, las vemos de esa manera si son de núcleo de hierro. Preguntas hasta acá, muchachos. Sí, profe, una inquietud. Si esa espiral no está interrumpido entre las dos puntas, ¿cómo era el negativo y el positivo? O sea, aparte no la entiendo. Aparte de que tiene, pues usted me dice que tiene un aislante, pero él no está interrumpido de lado a lado. Ajá, bueno, resulta que es que ella se utiliza por el efecto que tiene, se utilizan los circuitos electrónicos, se utiliza para hacer una especie de filtros, ¿listo? Por la característica de que ella al principio deja pasar la corriente y se crea el campo, pero si usted lo deja todo el tiempo, como él es un conductor, él queda pasando la corriente de derecho todo el tiempo y se quema. Listo. Entonces él solamente va a servir como filtro para algunos elementos electrónicos que me producen frecuencias. Porque en la corriente DC él le hace un cortocircuito, pero en la corriente AC ahí sí funciona diferente. Porque miren, recuerden que la corriente AC tiene la particularidad de que ella pasa por cero en algunos. Listo. Esa fluctuación sí me deja trabajar bien una bobina. Pero en DC no, DC solamente es en un momento. De hecho, cuando usted la conecta, la corriente es alta. Corriente alta, pero yo mido el voltaje cero. Entonces, corriente alta, voltaje cero. Y en la medida que va pasando el tiempo, la corriente va bajando y el voltaje va subiendo hasta que aparece voltaje en la bobina. Y luego vuelve y cae también. ¿Por qué? Porque ya queda en cortocircuito. Déjenme que yo les voy a mostrar un video explicativo de cómo haciéndolo pues, inclusive nosotros cuando montemos una bobina en la aplicación que tenemos para simular los circuitos en el celular, que vemos cómo la corriente va pasando
como electrón o electrón, por así decirlo, en el Every Circuit. Vamos a ver cómo opera la bobina y vamos a entenderlo mejor. Listo. Un poquito de paciencia hasta que lleguemos allá. Un poquito de Ok, profe, paciencia. gracias. Listo. Listo, muchacho. Yo sé que, y más que venimos pues de ver el capacitor, que esa sí era pues más por su construcción física, y había como una forma más sencilla de comprenderlo, pero ahorita vamos a ver en este, y les voy a pasar un video ahora también, me acordé, eh, que el inductor tiene una forma de funcionamiento parecida por el almacenamiento de energía, más por el almacenamiento de energía, pero de resto son contrarios. Mire que el condensador, circuito abierto, el inductor, cortocircuito, hablando de DC, solamente de DC. Bueno, bobinas con núcleo de aire. De hecho, mire que tenemos bobinas muy pequeñas, de una, de dos, de cinco, de 10 espiras, muy pequeñas, ¿sí? Pero lo que pasa es que esas bobinas, y uno pensará, pero ¿para qué sirve una bobina de esas? Esas bobinitas, así como ustedes las ven de pequeñas, generan el efecto como de freno, como que la corriente viene muy rápida y ahí se frena un poquito. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya pasan los primeros, después de que pasan los primeros, por así decirlo. Ojo, esto que estoy diciendo va a quedar grabado y es poco científico, pero vamos a hablar a veces tenemos que hablar en términos muy coloquiales para comprender qué es lo que estamos haciendo. La corriente llega ahí muy rápido con todos sus electrones a millón, ¿cierto? Pero cuando llegan ahí empiezan a pasar lentos, pasan lentos. Después de que pasan los primeros, ¡rum! Ya, se liberan, ¿cierto? Pero sí, cuando empiezan a pasar, van a pasar lentos. Por eso hay un estado inicial en el circuito, hay un estado transitorio y hay un estado estacionario. Eso lo hablamos también con los condensadores, ¿cierto? El estado inicial es cero, ¿cierto? El estado transitorio es qué pasa en los primeros instantes. En este caso, en los primeros instantes, la corriente va a ser muy alta, pero después va a bajar. Y en estado estacionario fue que ya se quedó así, ya se queda con corriente baja, pero se queda en cortocircuito y el voltaje cae totalmente. Por eso es que yo voy a tener ahí inicialmente voltaje y después no. Eso lo vamos a ver en el circuito, muchachos. Bueno, entonces con bobina de aire, bobina con núcleo de aire, o sea que no tiene nada de núcleo, listo. Este tipo de bobinas se utilizan en los circuitos como acopladores, muchachos. Después vamos a ver, pues vamos a ver si nos compete, nos metemos un poquito más en ese tema y vamos a ver que este tipo de bobinas se utilizan para que las frecuencias muy altas ahí se vean frenadas. Mm, recuerden que cuando hablamos de corriente alterna aparece frecuencia, ¿cierto? Porque cada determinado tiempo tiene un cambio, ¿cierto? Semiciclo positivo, baja, pasa por cero, semiciclo negativo, sube, llega a cero y vuelve y empieza. Cada vez que se da un ciclo de esos y se repite, entonces nosotros decimos que hay una frecuencia. En DC no hay frecuencia. Entonces por eso les digo, vamos a ver si nos compete y entramos un poquito hasta allá. ¿Listo? Entonces, bobinas con núcleo de aire, cero núcleo. El alambre sigue siendo el mismo. Núcleo de ferrita. Resulta que la ferrita es un material de alta permeabilidad magnética. ¿Qué quiere decir eso? Que se deja magnetizar muy fácil. La magnetización, muchachos, es un proceso en el que los materiales, no sé si lo recuerdan, ustedes deben haberlo visto hace poco en el colegio, ve uno eso también, ve uno que la materia está compuesta de átomos y pues que esos átomos tienen electrones, pero todos esos átomos y electrones están desordenados en los materiales, bueno, en casi todos, sobre todo los que no son tan fácilmente magnetizables. Esos materiales tienen todos esos electrones ahí locos. Unos miran para arriba, otros para abajo, otros para la derecha, otros para la izquierda, otros se miran de frente, todos están ahí desordenados. Pero cuando hablamos de magnetización,
quiere decir que ese material en presencia de la magnetización, mire que nosotros cuando hablamos de magnetización decimos que tiene un polo norte y un polo sur. Pues resulta que cuando colocamos eso, esos materiales, cuando colocamos esos materiales, cuando estamos mirando los electrones de esos materiales, vemos que todos están organizaditos, todos miran, es como si alguien les diera una orden, les dijera, bueno, todos miran hacia el norte, todos miran hacia el frente y todos mirando para allá. O sea, los que están mirando para abajo, para la derecha, para arriba, todos ya miran hacia el frente, todos, todos, todos. Eso se llama magnetizar, ¿cierto? Los electrones quedan en el material, quedan todos polarizados, ya saben para dónde van. Listo, entonces la ferrita, por decir algo, si usted va a organizar esos materiales, digamos que usted es el que coordina y maneja todos esos electrones. Entonces usted va y encuentra miles y miles de electrones desordenados, ¿cierto? En el hierro. Pero en la ferrita usted llega y encuentra unos poquitos desorganizados. La mayoría están ya organizados. Eso se llama permeabilidad magnética. Tiene muy buena permeabilidad magnética. ¿Listo? Entonces, la ferrita, gracias a eso, es que se utiliza en situaciones más delicadas, como por ejemplo para las frecuencias de los radios, ¿cierto? Utilizan mucho ese tipo de materiales. Bueno, eh, me llamó la atención y por eso lo tenemos ahí, muchachos, este elemento. Los dos a la vez. Bueno, el- la bobina que aparece al lado derecho, miren que parece un condensadorcito, ¿sí o no? Miren que ya hablamos de condensadores, ¿se les parece o no les parece un condensador? Miren que pasa lo mismo que les mostraba ahora con el resistor, ¿cierto? Había uno ahí que parecía una resistencia. Entonces, ojo, siempre, ¿cómo voy a identificarlo yo? La mayoría de los circuitos electrónicos y sobre todo si son de última generación, usted coge la tarjeta electrónica y ella ahí muestra si es una capacitancia, una inductancia o una resistencia. Lo definen con una letra, ¿cierto? Colocan ahí una letra C, una letra R o una L. En el caso de los inductores aparece una L. Listo, para que lo tengan en cuenta, por favor. Tenemos otro tipo de núcleos, como este, núcleo laminado. Ya en los núcleos laminados, uy, muchachos, bueno, muchachos, disculpen un momentico.
Muchachos, pena con ustedes, pero estoy con esta nariz muy mucosa hoy. Bueno, muchachos, entonces las bobinas cuando están en presencia de núcleos como estos que son laminados, es porque ya hacen parte de unos elementos que se llaman transformadores. En los transformadores, yo ya no tengo una sola bobina, sino que tengo dos, como en este caso, miremos aquí en el extremo inferior derecho. No, Juan, no. Extremo inferior derecho. Entonces tengo dos bobinas, miren. Tengo bobina en el lado izquierdo, en el lado derecho, que es parte de un núcleo. Esto ya es un transformador. En este caso ya es un transformador. Listo. Entonces, transformadores aquí no vamos a ver, no vamos a hablar de los transformadores. Solamente quiero que tengan presente ese concepto. Si yo tengo más de una bobina en presencia de un mismo núcleo, ya estoy hablando de un transformador. Listo. Pero no es el caso nuestro. Aquí vamos a ver otras cosas. ¿Listo? Estos núcleos que se hacen así acorazados, o se hacen pues por láminas, estos núcleos garantizan, muchachos, que no hayan pérdidas, porque como la bobina funciona gracias al campo magnético, el campo magnético en un solo núcleo ofrece pérdidas. Después vamos a ver por qué, ¿cierto? Cuando veamos transformadores. Bueno, resulta que para nosotros esas bobinas que se miden en henrios, esas inductancias, esos inductores que se miden en henrios, nosotros también podemos conectarlos en serie o en paralelo. O sea, también yo puedo coger las inductancias y conectarlas en serie o en paralelo, y dependiendo de lo que, de cómo las conecten, pues yo voy a obtener una inductancia equivalente, ¿cierto? Como en el caso que tenemos ahí, vean, tengo conectadas tres bobinas, o tengo conectados tres inductores, L1, L2 y L3, o sea que yo tengo ahí una inductancia total. Pues vean, muchachos, lo más fácil con esto es compararlo directamente con la suma de las resistencias. ¿Cómo sumaba yo las resistencias? Si estaban en serie, suma directa, como en este caso, L1, L2, L3, la sumo, L1 más L2 más L3. Listo. Sumo esas tres bobinas en serie. Si fuera en paralelo, sumo como sumo las resistencias en paralelo. ¿Cómo lo hago? La equivalencia o la inductancia total sería igual a 1 sobre el inverso de cada una de las inductancias. Pero yo sí quiero hacerle una pregunta aquí. Voy a tomar asistencia de una vez. Voy a tomar asistencia de una vez. Uy, sí. Le cuento que me está cogiendo, hermano. Puche, yo estaba cantando Victoria, que hacía mucho que no me daba una gripa, ya como me tienes. Bueno, vamos a tomar aquí. Pero me la tomo no. Nuestra última clase fue cuando, el 14 de julio. Eh, sí, sí, porque me acuerdo que cambié la del lunes con el profe. Sí. Entonces está acá. No, a ver. Bueno, vamos a ver a quién le vamos a preguntar. ¿No?
Listo. Ahora sí. Y quedó ya. Hoy 21. Y ahora quedó. Hoy 21. Bueno, vamos a ver a quién le preguntamos, pues. A ver, a ver. Bueno, vamos hoy arriba para abajo. Bueno, Santiago Vargas. Santiago, ¿tiene micrófono Santiago o a través del chat? Santiago Vargas, ¿sí nos está escuchando Santiago? Listo. Bueno, Santiago. eh, Pregunta, si conecto esas mismas tres inductancias que tenemos ahí, esas mismas tres, si las conecto en paralelo, ¿cuál será la inductancia equivalente? Recuerde que ahí estamos hablando de milihenrios, ¿cierto? Cuando hablamos de unidades, la semana pasada hablábamos de que esas unidades eran fundamentales, ¿cierto? En el caso de la capacitancia, eh, nosotros hablábamos de faradios y dijimos que íbamos a trabajar en la mayoría de los casos, 99.9% íbamos a hablar de submúltiplos, o sea, de milifaradios, microfaradios, picofaradios, nanofaradios, unidades muy pequeñas por debajo de la unidad fundamental. En el caso de las inductancias también pasa lo mismo. La mayoría vamos a trabajar en submúltiplos. En este caso, ahí estamos hablando de milihenrios. Tenemos tres inductancias, una de 10 milihenrios, otra de 20 milihenrios y otra de 30 milihenrios. Entonces, ¿cuántos milihenrios me daría la equivalencia de esas mismas inductancias conectadas, conectadas en paralelo? La pregunta es para el compañero, vamos a ver cómo le va. Pero si alguien quiere, voy a quitar la presentación, pero ya la voy a colocar solamente para ir haciendo otra cosa. Em, por favor, todos la realicen para que... Listo. Ahí están viendo los inductores equivalentes. ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, señor. Sí, profe, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces la pregunta es para el compañero, para Santiago Vargas. Bueno, para que entonces,
Les voy a colocar en el WhatsApp, muchachos, en el grupo. Les voy a colocar cómo funciona, pues un video de cómo está en inglés, pero ustedes son tesos para eso. Cómo funciona un inductor. Bueno, ¿cómo va Santiago? Vamos a ver, por acá respondió Santiago. 5.45 milihenrios. Yo voy a ir haciendo una cosa, muchachos. Santiago. Voy a ir haciendo una cosa y es la siguiente. Era de 10, de 20 y de 30, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Santiago, muy bien, hermano. Vamos a ver. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a seguir. Cada vez que pregunte en clase, voy a seguir anotando aquí quienes responden. Profe, disculpe, Bueno, ¿cuánto le dio el compañero? 5.45 milihenrios. Ah, ya, porque yo la saqué con 4 y me da 5.457. Sí, está bien, sí. Está bien. 5.455 7. daría. Si Ah, ya, entonces, aproximamos, pues, ya, entonces, reducción de... Bueno, profe, gracias. en mi calculadora. Me olvidó aquí en esta calculadora cómo sacar la notación exponencial en base a 10. Bueno, listo. Bueno, muchachos. Entonces breve. Ojo, pues, estamos solamente estamos en la conceptualización. Listo, solamente en la conceptualización. Ya sabemos que se mide en henrios, que vamos a trabajar con las unidades, con su unidad fundamental y los submúltiplos. No, madre. Y, eh, y sabemos que entonces yo las puedo asociar, ¿cierto? Las puedo sumar en serie o en paralelo y esa suma la voy a realizar como realizo la suma de las resistencias. Entonces ya vemos resistencias, capacitancias, inductancias. Resistencias e inductancias se suman igual. Capacitancias
se suman al contrario de la resistencia y en este caso de las inductancias. Entonces, listo. Les acabo de enviar un video, muchachos. Video explicativo. Ya les he dicho, me gustan mucho esos videos donde yo veo así casi que los electrones moviéndose a través del elemento. Entonces, les voy a dejar el video para que lo vean, muchachos. Y mañana nos veremos. Ya les había dicho que tengo una cita. Entonces ya me toca dejarlos. Listo. Entonces, Profe, una muchachos. última ahí. Señor, bien pueda. Hágale Em, hágale que estamos en el cierre. Tranquilo que estamos en el cierre. No me voy a ir así Ahí abruptamente. igualmente estos elementos en paralelo, si hay dos de igual valor, se reducen. Así como la Sí, lo resistencia, mismo. Sí, lo sí, mismo. sí. Ok. Y de hecho se me había olvidado una cosa. Si notaron que la suma, yo lo que les iba a decir al principio, cuando puse el ejercicio a Santiago, les iba a decir, noten que el inductor más pequeño es de 10 milihenry. Conclusión, la suma tiene que dar menos de 10 milihenry. Esa tienen que aprendérsela ustedes. ¿Listo? Entonces Bien, sí, profe. mire que se cumplió, ¿sí o no? Bueno. Sí, señor. Entonces, muchachos, el cierre hoy es conceptual. Cuando yo conecto la bobina en presencia de DC en un circuito, se va a comportar como un cortocircuito. Inicialmente voy a tener una corriente muy alta y el voltaje va a aparecer allí, pero después va a ser cero. Eso lo vamos a ver mañana conectando en el Every Circuit el mismo ejercicio que hacíamos con el condensador y la resistencia, pero en vez de capacitor, condensador y resistencia, lo vamos a hacer con el inductor. ¿Listo? Y vamos a ver cómo opera. Les recomiendo ver el videito que les dejé, muchachos, por favor. Bien, profe. Usted está subiendo las clases, estos videos a territorio. No, mira que a Aún no, territorio ¿cierto? no, pero aún no, aún no, porque Está ya buscándolo. voy a hablar con el profe Sergio para que miremos cómo los vamos a organizar. Ya en esta oportunidad, estos videos ya que siguen, ya van a ser parte en la biblioteca vamos a ir conformando de los videos de YouTube. Ya no va a estar en los capacitores, sino en los inductores. Y ahí vamos organizando. Listo, muchachos. Bueno, Ok, profe. muchachos, entonces ya quedó ahí tomada la asistencia. Muchas gracias, muchachos. Quedamos entonces en contacto. Voy a por aquí a detener la grabación para que no se demore el video en subir.